Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal purabiblia.com. Hemos creado este sitio con la finalidad de poder reunir en un solo lugar recursos bíblicos que nos ayuden a profundizar en nuestros estudios de la Biblia. Hemos estado desarrollando una serie que se llama Tomémonos un tinto y espero estés listos. Yo tengo aquí mi tintico listo, tengo mi Biblia lista y ojalá tengamos ya la disposición para poder estudiar juntos y conversar. Conversar acerca de cualidades que necesitamos alcanzar para desarrollar un estudio bíblico profundo. Un estudio de esos que cambia vidas. Un estudio de esos que deja huellas. Ese es el tipo de estudio bíblico que estoy interesado. En la serie hemos estado conversando acerca de fe. Hemos estado conversando acerca de rectitud, hemos estado conversando acerca de paciencia y te invito a que vayas y mires las otras series. Vamos a poner algunos de los vínculos abajo en la descripción. Después de este video todavía no. Pero la meta es esa, la meta es que podamos conversar un poco. ¿Qué tipo de cualidades, cuál es el corazón que yo necesito tener? ¿Qué tipo de actitud necesito yo desarrollar en mi carácter para poder así sacarle el jugo a la Biblia, poder sacarle provecho a lo que las Escrituras quieren comunicarme? Hoy vamos a estar hablando acerca de una palabra muy importante, contexto. Y contexto es, como dice el dicho, cuando sacas el texto de su contexto, lo que estás creando es un pretexto. es un dicho ya popular que nos recuerda cuán importante es respetar el contexto bíblico de las Escrituras. Porque cuando escoges un verso al azar y desarrollas tu vida solamente en ese versículo o basado en ese versículo, no estás dándole la importancia al verdadero mensaje que Dios quiere comunicarte. Lo que estás haciendo es buscando un versículo que calme tu ansiedad, que calme tu conciencia, en vez de buscar entender cuál es el mensaje que Dios quiere comunicarme. Me hace pensar muchas veces cuando Dios le dice a Lot, ve al tope de la montaña y Lot dice, no, lo que quiero que déjame llegar al pueblito este que se llama Zoar. Y nosotros nos conformamos con un pueblito pequeño, con un versículo, con un pedacito de historia que creemos tiene mucha validez, cuando Dios está comunicándonos una vista desde el tope de la montaña. Es muy diferente. Hay una diferencia muy grande. Pero confusión es casi garantizada. Confusión es lo que vamos a obtener si no entendemos lo que estamos leyendo. Y yo me atrevo a decir que no solamente confusión, pero muchas veces desánimo. Y lo que es más triste todavía, la gente llega y dice, sí, ya yo leí eso de la Biblia, pero no entiendo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y las 7 cabezas y los hombres y los que fueron para acá, en un contexto completamente diferente, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Un pescado que se tragó un hombre, el otro que fue hay tantas historias, algunas de esas son loquísimas si no entendemos el contexto. ¿Sabes? Yo creo que terminamos ahorcados si no respetamos el contexto de la Biblia. Otro cuento, y este cuento es también famoso, muy bien popular, pero te lo voy a echar por si acaso no lo sabes. El hombre que terminó ahorcado por no respetar el contexto de la Biblia. Vamos a llamarlo Luis. Luis venía un día y quería respetar lo que las Escrituras decían. Así que un día dijo, mira, yo voy a obedecer, a seguir la palabra de Dios. Y dijo, lo primero que yo lea, eso es lo que yo voy a poner en práctica. Él agarró y dijo, bueno, vamos a empezar. Y agarró su Biblia y dijo, listo, aquí estoy, esto es lo que vamos a leer.
y cayó en Mateo 27, versículo 5, lo cual dice, Judas fue y se ahorcó. Sorprendido Luis, no podía creerlo. E intentó una segunda vez. Y dijo, no, me equivoqué. Esta vez sí. Y agarró y leyó y cayó en Lucas capítulo 10, versículo 37. Y decía, ve tú y haz lo mismo. Asombrado buscó al azar otro versículo. Dijo, no, la tercera es la vencida. Y agarró la Biblia y dijo, listo, vamos a agarrarlo. Y justo cayó en Juan capítulo 13, versículo 27, que dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí ves? Nos vamos no solo a equivocar, pero me atrevo a decir, vamos a terminar ahorcados como Luis, si no entendemos el contexto en el cual los versículos fueron escritos. Un versículo por sí solo no puede darnos la historia, el contexto, la época. Y aunque parezca tener mucha validez, muchas veces no lo tiene. La Biblia es una serie de libros que fueron escritos en un periodo de más o menos 1000 años de separación. Y durante ese tiempo, varios autores, varias épocas, varias diferentes culturas fueron escribiendo libros, cartas, que luego fueron unidas y crearon lo que hoy tenemos en día como la Biblia. Pero no fue hasta más o menos, empezó como en 1300, pero no fue hasta más o menos como en el 1500, el año 1500, que comenzaron a crearle los capítulos y los versículos. Esos son los números en el libro completo, y luego tienes el número grande, es el capítulo, y luego tienes los versículos, que son los números más pequeñitos. No fue hasta más o menos el año 1500 que se introdujo los capítulos y los versículos en la Biblia. Y la idea, aunque muy práctica, la idea fue dividir en unidades más pequeñas para poder así identificar pasajes importantes, historias importantes. Y otra vez, aunque fue muy práctico, yo creo que el miedo, el peligro aquí es que nos puede alejar del contexto del libro. Y no debemos olvidar que la unidad, cuando hablamos de dividir la Biblia, la unidad más pequeña que tiene la Biblia es el libro completo. No podemos estudiar la Biblia solo escogiendo un versículo, solo escogiendo un capítulo. Nos puede dar la historia, pero podemos realmente sacarle el jugo cuando entendemos el contexto del libro completo. Hay dos tipos de contexto. Contexto literario. Cuando hablamos de contexto literario, es importante que pensemos en cómo el mensaje encaja en el panorama que lo rodea. ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Cuál fue la audiencia en la cual fue escrito? ¿Y cuál fue, por ejemplo, el género en el cual fue escrito? No nos confundamos mucho, pero por ejemplo, es muy diferente cuando tú lees el libro de Jonás, que fue escrito con un género de mucha sátira, mucha exageración. Y cuando tú lees las cosas, tienes que entender el contexto en el cual el libro fue escrito para entender el mensaje detrás. De hecho, tenemos una serie, te pongo el vínculo en una de estas esquinas, tenemos una serie del libro de Jonás, donde explicamos no solamente el libro en sí y su mensaje, pero es con el contexto literario de su libro. Podemos también, cuando hablamos de contexto literario, podemos hablar de, por ejemplo, los salmos, como muchos de ellos hablan de poesía, y la poesía narra o abre las puertas a un tipo de lenguaje que no siempre se toma literalmente. Cuando hablamos de los evangelios y su estilo o su género narrativo, es muy diferente. Cuando tú lees un libro o lees el otro, necesitamos entender el contexto
literario. Vamos también importante pensar la conexión que tiene con otros libros. Por ejemplo, los evangelios narran en ciertas ocasiones la misma historia desde diferentes puntos de vista. Y cómo esos puntos de vista están conectados el unos con el otro, porque quizás Mateo quiso decir algo que Juan no lo cubrió. O quizás Juan lo cubrió, pero desde otro punto de vista. Yo puedo así sacarle provecho a la historia cuando yo veo su contexto completo, especialmente cuando el Nuevo Testamento se complementa con escrituras del Antiguo Testamento. Podemos entender realmente lo que está pasando. El otro tipo de contexto no solo es el contexto literario de cómo fue escrito, pero el contexto histórico y cultural. Tenemos que buscar entender el mundo y la cultura del autor y de los primeros lectores. Los primeros lectores básicamente es la audiencia, aquellos de los cuales el autor tenía en mente cuando escribió el libro. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Qué era importante en esa cultura? Porque palabras, situaciones, aún retos que se dijeron en esa carta o en ese versículo o en ese capítulo o en ese libro por completo, tendrán un significado completamente diferente cuando entendemos la cultura y la historia que está detrás del libro. Un buen ejemplo de esto es la serie que hicimos en el libro de Filemón. Ponemos también el vínculo en uno de estos dos. Y hablábamos mucho sobre la cultura de la época, sobre cómo veían ellos la esclavitud, cómo eso que tiene que ver eso con nuestras vidas. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, este video fue grabado en el año 2020, más o menos en diciembre de 2020. Y hoy en día la palabra distancia social mundialmente tiene un significado muy diferente a lo que tenía, digamos, hace 1 o 2 años atrás. Cuando tú lees la palabra distancia social, tú entiendes como la audiencia, los primeros lectores, de qué se refiere. Ponte tu mascarilla, mantente 6 pies de distancia, o olvidé cuánto es eso en metros, 2 metros de distancia más o menos, 2 metros de distancia o 6 pies si estás en los Estados Unidos. Y entiendes, no tengo que decir mucho. Vamos a salir, pero mantengamos una distancia social. Ya tú sabes lo que eso significa. Pero hace 3, 4 años tú dirías, bueno, ¿qué quiere decir distancia social? Y no todo el mundo entendía. Por eso es de la misma manera, cuando tú lees versículos o capítulos en la Biblia, es importante que entendamos el mensaje histórico o lo que rodeaba históricamente el libro. Ten en cuenta que 2000 y pico de años atrás era un mundo muy diferente al que vivimos hoy, culturalmente, históricamente, económicamente, y debemos tener cuidado de no leer la Biblia con gafas de nuestro propio entorno, de nuestra propia cultura, porque estaríamos limitando y yo diría hasta malinterpretando la intención original del autor. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando estudiamos la Biblia? Buena pregunta. Primero, mis recomendaciones es cuando tú escoges un libro, y te animo a eso, escoge un libro en la Biblia y decide estudiarlo de principio a fin. Léelo por completo. Y lo que yo acostumbro a decirle mucho a personas que estamos ayudando a estudiar la Biblia es, lee un libro por completo, de principio a fin. Solo para que agarres el sabor, la esencia a la cultura. Luego vuelve y lee el libro otra vez tomando notas, porque ya sabes cuál es el contexto, al menos básico, de lo que está pasando. Pero cuando vayas leyendo, hace estas preguntas. ¿A quién fue escrito el libro? ¿Cuál fue la audiencia? De lo cual el autor quería escribir el libro. No, eso salió chueco. ¿Cuál fue la audiencia que el autor
tenía en mente cuando escribió el libro. Creo que eso suena mejor. Número 2, pregúntate, ¿cuál era la cultura en ese tiempo? El país, cuál fue la lengua, cuáles eran las normas culturales, qué estaba pasando y qué motivó al autor a escribir esa carta. Lo cual nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál era el corazón o el concepto de Dios que estaba tratando de mostrar por medio de esa carta? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo yo me averiguo ese tipo de cosas? Eso es por lo cual creamos este sitio, purabiblia.com. Y te invito a que vayas a nuestra página web, purabiblia.com, y presiona donde dicen recursos. Y ahí vas a encontrar recomendaciones, otras páginas, cursos, videos que te van a ayudar a ir libro por libro y ver la historia, la cultura y responder a las preguntas que tenemos acá. Ahora, una vez que entendamos esto, podemos entonces preguntarnos, bueno, ¿cómo se aplica este mensaje a nuestras vidas? Así que te animo, escoge un libro, estudia su contexto y a medida que lo vayas leyendo, pregúntate estas cosas. Creo que van a ayudar a darle una perspectiva diferente a tus estudios de la Biblia. Porque si leemos la Biblia al azar o fuera de su contexto, vamos a terminar como Luis, ahorcados, confundidos, frustrados y con muy poco deseo de querer profundizar o seguir leyendo la Biblia. Y la Biblia dice que en Romanos capítulo 10, que la fe viene de leer el mensaje es la palabra de Dios. Si necesitas alguna ayuda, por ejemplo, mi recomendación es que podamos, por ejemplo, ver a nuestro canal de YouTube o nuestra página web purabiblia.com y mire los videos que tenemos. Desde que comenzamos este canal hemos estado estudiando, por ejemplo, el libro completo de Éxodo. Hicimos un estudio y tratamos de ir cronológicamente por el libro de Éxodo. Vimos su cultura, vimos su contexto y la aplicación para nuestras vidas. Hemos estado también estudiando el libro de Filemón, y lo comentamos eso hace un minuto. Estudiamos el libro de Jonás. Y son varios libros que quizás te puedan dar una idea de lo que significa profundizar en las escrituras siguiendo su contexto. Te animo a que hagas eso, pero te animo también a que profundices en tus propios estudios de la Biblia y escojas un libro al azar. Eso es lo único que puedes hacer al azar. Escoge un libro y luego empieza a estudiarlo de principio a fin en su contexto. Si no lo has hecho hasta ahora, te animo a que te suscribas a nuestro canal y lo que va a pasar es que cuando coloquemos nuevos videos y nuevos estudios, tú vas a recibir una notificación y así estás al tanto de lo que estamos haciendo, apoyas nuestro trabajo y nos ayudas a que juntos podamos seguir trayendo recursos bíblicos para todos los que lo necesitan. Gracias por el tiempo. Te animo a que estudies la Biblia en contexto y no busques un pretexto. Gracias. Nos vemos la semana que viene.